Estamos de vuelta ya en su informativo Cuenca en directo y a esta hora de la tarde damos la bienvenida. Nos acompaña Cristina Reyes, ella pues es asambleísta del país y ahora también va a la reelección como candidata a la reelección por el Partido Social Cristiano hacia pues la Asamblea Nacional. Bienvenida, Cristina, un gusto que estés junto a nosotros en la ciudad de Cuenca realizando este recorrido de campaña que me imagino es bastante intensa por todo el Ecuador. Sí, Karina, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso a nuestros hermanos azuayos y cuencanos. Siempre recalco el cariño fraterno que tengo hacia la ciudad de Cuenca, puesto que mi abuelito era cuencano, mi familia es de aquí de Cuenca, mis raíces son cuencanas, así que siempre es un gusto poder venir a esta hermosa ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, antes de conversar un poquito de la propuesta que se plantea, la campaña de Cristina Reyes y también apoyando al Partido Social Cristiano con Cynthia Viteri, sí me gustaría saber qué es lo que opinas de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Recién este fin de semana el partido de oficialismo celebró una década ganada, pero yo veía dentro de los puntos de su propuesta, en realidad hablan de defender los principios de libertad y combatir a la corrupción. ¿Cómo ven ustedes esta década, que para el partido oficialista es una década ganada? Bien, los ecuatorianos que ya no comen cuentos luego de 10 años de un discurso divisionista y de luchas de clases, hay que atenernos a los resultados, a las cifras. Yo invito siempre a la gente a analizar las cifras, porque el país vive en este momento unas cifras de desempleo y subempleo que abarca más de la mitad de la población económicamente activa, que no tiene un empleo fijo o vive en el subempleo. ¿Por qué el país está en límites de endeudamiento? Que aún hace poco el presidente acaba de emitir $1.000 millones más en los mercados internacionales, pasando el sombrero, ya para eso esto el chulco. Y en tema de gasto improductivo, más del 68% de todo lo que ha administrado en la mayor bonanza petrolera y tributaria de la historia ha ido para gasto corriente. Ese es el resultado de la década que ellos llaman ganada y para nosotros es la década de las oportunidades perdidas. ¿Qué le proponemos al país como lista 6? Y agradezco a quien lidera la lista aquí en la provincia de La Azuay, Fernando Aguirre, por estos recorridos, con mucho optimismo, con mucha esperanza. Hoy estuvimos en el Centro Histórico de Cuenca, el Mercado de las Flores, compartiendo con la gente qué pide la gente, un relevo de este modelo del socialismo del siglo XXI, por uno que pondere la recuperación de la economía familiar. Cuenca y la provincia de La Azuay es una provincia industrial, es una provincia comercial, es una provincia que ha sido asfixiada no solamente por la inmensa carga tributaria, sino también por una obra que yo no desmerezco su importancia, como lo es el tranvía, pero que lastimosamente ha afectado a miles de familias. Necesitamos ir, y esto proponemos como lista 6, hacia un plan de recuperación económica que apueste por la disminución y la eliminación de ciertos impuestos y por incentivos tributarios a las zonas que han sido afectadas. Yo diría que además, y con esto concluyo, Karina, de las zonas afectadas de Manabí, Esmeraldas y las zonas limítrofes, Cuenca también debería ser considerada dentro de estos incentivos. Qué bueno, en realidad eso también es positivo. Ahora, en lo que respecta al tema de fiscalización, que es a donde apunta también la nueva candidatura de Cristina Reyes, no solo los cuencanos y los azuayos, los ecuatorianos han preguntado a los asambleístas qué se ha hecho en tema de fiscalización. Se saben los temas de corrupción que se han hablado ya pues hasta el cansancio. ¿Qué han hecho los asambleístas para denunciarlos y para que se llegue hasta las últimas consecuencias? Bueno, primero, fuera por las denuncias de la prensa internacional, nunca hubiéramos descubierto el escándalo de Odebrecht, por ejemplo. Si no hubiera sido por el escándalo de los papeles de Panamá, no hubiéramos descubierto la trama corrupta de Petroecuador, que involucra directamente a los funcionarios designados por el oficialismo, que se han llevado millones de dólares a esos paraísos fiscales que dicen cuestionar. Desde la Asamblea Nacional ha sido muy dificultoso llevar adelante control político y fiscalización, pues existe una complicidad por parte de quien hoy tiene mayoría absoluta. Mire usted que mientras en Colombia y en Perú los fiscales han tomado las medidas correspondientes para iniciar los procesos y detener a los presuntos culpables, aquí prácticamente se les ha dado información privilegiada para que puedan salir del país y vivir en la impunidad. ¿Qué proponemos en la siguiente asamblea y por lo cual necesitamos que la ciudadanía confíe y nos otorgue una nueva mayoría para poder fiscalizar? Combate sin cuartel
a la corrupción que ha implementado este gobierno. Necesitamos transparentar los contratos que se han adjudicado, necesitamos transparentar la deuda que se ha contraído con la China y otros acreedores internacionales, necesitamos impulsar leyes que combatan la corrupción. El peculado debe ser un delito mayormente, severamente sancionado. Necesitamos acceso a la información de forma libre para los ciudadanos y no se diga para los asambleístas que nos han coartado. Ahora, ¿fue difícil para los asambleístas que estaban en minoría fiscalizar este tipo de hechos? Ha sido difícil. Por ejemplo, yo soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y la ciudadanía ha visto a Cristina Reyes desde esa comisión pelear por los derechos de los trabajadores y de los jubilados. He insistido, he solicitado la información con dureza, la que me han podido proporcionar, sobre lo que han hecho con los dineros de la seguridad social. No solamente que el gobierno, por ejemplo, dejó de pagar el fondo de pensiones jubilares, desconoció la deuda en salud a las personas con enfermedades catastróficas y a los jubilados. He exhibido esta documentación al señor Espinosa, que es el delegado del presidente. Le he cuestionado y le he convocado en varias ocasiones a rendir cuentas sobre qué han hecho con los 8.000 millones emitidos en bonos. Es realmente... ¿Tienen respuestas sobre eso? Algunas sí, otras no, porque, como le digo, que hay complicidad por parte de la mayoría, porque hay una traba por parte de la señora presidenta de la Asamblea en cuanto a solicitar la información. No podemos solicitarla directamente, hay que solicitarla por intermedio de la presidencia. Eso tiene que cambiar. Esa complicidad, esa alcahuetería de no rendir cuentas, los ciudadanos creo que ahora vinculan directamente que en el momento que les roban, ¿cómo es posible que el presidente diga que las coimas no son un perjuicio para el Estado? O sea, más o menos son para las colas de los señores de Alianza País. Eso es un perjuicio para el ciudadano porque se dejan de hacer escuelas, se deja de hacer carreteras, se deja de finalmente construir obra pública. Por cuestión de tiempo, Cristina, vamos a hablar un poquito de propuestas en lo que tiene que ver con el empleo, la productividad, el apoyo al sector productivo, la industria. Cuenca es una ciudad netamente industrial, un polo de desarrollo y muchas empresas han tenido pues este momento el temor de lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que se va a tomar? ¿Cuál será la decisión en caso de llegar nuevamente a la Asamblea y apoyar a la candidatura de Cintia Viteri? Como lista 6, la doctora Cintia Viteri, quienes lideramos en la lista 6, le proponemos al país un plan de recuperación económica. Este plan de recuperación económica parte por un principio básico que es la seriedad, la seguridad jurídica y la credibilidad, no 17 reformas tributarias que han asfixiado al sector privado, que es el que genera empleo productivo. Este plan de recuperación económica habla de eliminación de impuestos, es decir, la disminución de los costos de producción que al día de hoy son altísimos. Reducir una carga tributaria, no quitar todos los impuestos. No, como por se habla. el impuesto a la renta, el que más gana, más paga. Sin embargo, el anticipo al impuesto a la renta ha hecho que muchas empresas se endeuden, estén con la soga al cuello para pagar una deuda, una renta que no han percibido. Ese impuesto se va, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que lo que ha hecho es encarecer a la materia prima y a los insumos. Estamos hablando de incentivos tributarios para el sector agrícola, estamos hablando de incentivos tributarios y liberación de impuestos para zonas afectadas, como por ejemplo Manabí y Esmeraldas, las cuales podemos convertirla en zonas francas. El ministro de Finanzas habría mencionado en algunos medios de comunicación local que es una demagogia hablar de que muchos impuestos se quieran eliminar, porque dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar el Estado, el país? No, lo irresponsable es lo que ha aplicado este gobierno, el despilfarro. El despilfarro a tal punto que sucedió una catástrofe en nuestro país y no tenían un fondo de contingencia. El país no contaba con un fondo de contingencia para reaccionar. ¿Y cuál fue la medida, la salida del gobierno? Aumentar en 2 puntos porcentuales el IVA, generar impuestos para los empresarios, el último impuesto a la plusvalía que castiga el ahorro, el deseo de progresar de las familias ecuatorianas en sus viviendas, sus terrenos y sus tierras agrícolas incluso. Todo eso tiene que cambiar. Nosotros proponemos un plan serio. Mire usted que aumentando la carga tributaria lo que han hecho es disminuir la recaudación. Nosotros proponemos incentivos, disminución de carga tributaria, oxígeno, dinamización del sector productivo, que a su vez eso generará empleo y por supuesto recaudación que debe invertirse de buena manera en obras y en servicios y no en los despilfarros, la jarana que ha llevado adelante durante 10 años Alianza País. Muchísimas gracias. En realidad algunas propuestas, se nos quedan algunos temas en carpeta, el tiempo en televisión es bastante complicado, así que estamos justamente abordando pues los temas de propuestas de campaña hacia la reelección como candidata asambleísta nacional a Cristina Reyes, quien visita la ciudad de Cuenca por el Partido Social Cristiano apoyando a Cintia Viteri. Vamos a la pausa, tras el corte más en Cuenca en directo, venimos en breve.
Cooperco está contigo siempre, estrechando lazos de amistad y confianza. Cuando iniciaste, cuando soñaste, hombro con hombro generando crecimiento y futuro. Porque tú puedes alcanzar el éxito y en Cooperco creemos en ti. Cuéntanos tus sueños, nosotros te financiamos. Las mejores tasas del mercado de manera ágil y oportuna. Cooperco, desde 1965 generando desarrollo solidario. Aquí en Unción sabemos que juntos caminamos mejor. Digita www.uncion.tv. Conéctate con nosotros y disfruta de nuestra programación en vivo. Pero qué mejor si te llevas a Unción contigo.